Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Unos. Soy el Arcángel Miguel, fechas importantes en tu enfoque mundial. Pero yo diría, no importa la fecha, no importa el momento, lo importante es emanar amor, es hacer que este sentimiento cuente. ¿Cuál es el punto de las casas llenas, las mesas pumol, y uno mirándose unos a otros con desdén, envidia o recriminación de lo que está pasando allí? ¿Cuál es el punto de pensar que tienes tantos alrededor, que se supone que debes decir tus amigos, si en el momento en que más lo necesitas, todos te han dado la espalda? Son mis hermanos, las verdades están saliendo, las máscaras prácticamente han caído. Y cada día, cada minuto que pasa de su tiempo, la energía de Alcian llega más intensamente, expandiendo conciencias, arrancando máscaras, haciendo de las personas lo que realmente son. Así que puede ser que en sus momentos de fiesta, alguien simplemente decida rebelarse. ¿Qué hacer ahora mismo? Te garantizo que será un momento difícil para todos, pero si eres el anfitrión, ten una voz fuerte y firme y evita que todos entren en esa vibración. Que todos se callen y respeten al que está dispuesto a aparecer, a hablar. Esta será la forma correcta de romper todo lo negativo que hay en tu atmósfera. Te lo puedo asegurar, tendrás momentos difíciles, porque las personas están en total desequilibrio. Y todo lo que se necesita es que alguien encienda un fósforo para que pueda explotar. Es como mucho dolor, resentimiento, está saliendo. Y muchos solo están esperando la reunión para poner las cartas sobre la mesa. Sí, usted toma estos riesgos, pero vuelvo a decir, depende de ustedes que son anfitriones, poner orden en la casa es suya, por lo que la energía que emana son ustedes. ¿Qué tipo de energía les permitirán existir en sus hogares? ¿Paz, armonía o aquella en la que todos van a empezar a decir exactamente lo que quieren? Son las dos fechas que llamas Navidad y Año Nuevo, donde muchos hacen algunas revisiones internas y no les gusta nada de lo que ves, especialmente en las circunstancias actuales. Así que depende de ti tirar de las riendas del momento. Hablar duro no es hablar enojado, es hablar con firmeza. Pídanles a todos que se callen, que el momento es emanar amor. Si alguien tiene algo de que quejarse o discutir, que se aísle entre ellos. Después de salir de su casa, esta debe ser su postura, porque de lo contrario sus grupos serán reuniones de chat. Y luego hay otra situación en la que no eres el anfitrión, eres uno de los invitados. Así que yo diría que ahora mismo, te retiras, vas a otro lugar, ve a mirar al cielo, no seas parte de ese momento. Por supuesto, si tiene alguna influencia, también puede tratar de eludir la situación, pero a menudo ni siquiera tiene intimidad con el propietario de la casa. Entonces dependerá de ti reunirte en tu esquina y alejarte de esa energía. No estoy diciendo que estos partidos serán problemáticos para todos, sino para la gran mayoría. Miren a su alrededor, su mundo no emana amor, la atmósfera es odiosa, es revuelta, es insatisfacción, todos los sentimientos que son extremadamente explosivos cuando hay una gran reunión de personas. Así que haz que parezca antes de que la gente vea cómo van a ser las reglas. Si no te sientes cómodo estando en silencio, ni siquiera te mostrarás, será muy bueno. Esto es lo que suelo decir, que vives en apariencias, las grandes reuniones no están todas llenas de amor y buenos sentimientos, especialmente en el momento presente. Así que sepa cómo equilibrar sus partes, sepa cómo hacer valer sus ideas, no permita que suceda o se aleje, no entre en el juego. Muchos solo están esperando el momento, porque recordarán muchas cosas que sucedieron hace mucho tiempo y que todavía están lastimando sus mentes y corazones. Luego aprovecharán el momento de la reunión para tratar de poner platos limpios. Mala idea, ¿eh? Todos los que piensan en su problema, pero por supuesto que no, todos quieren pensar solo en sí mismos, solo en sus sentimientos, el resto.
Así que mis hermanos, el momento es atención, mucha atención. Sentarse juntos en una mesa es una representación de que allí todos deberían estar vibrando el mismo sentimiento, de gratitud por la abundancia en la mesa, de gratitud por ver amigos, de gratitud por revisar a la familia, de gratitud por poder intercambiar ideas positivas. Pero desafortunadamente, todos olvidan eso, piensan que es una fiesta como cualquier otra. Y yo digo que no, son fiestas que representan mucho para el universo, no importa que no sean la verdadera ocasión del nacimiento de aquel que trajo la paz a sus corazones. Ustedes han estado de fiesta durante mucho tiempo en esta fecha, por lo que ya está marcada en el universo como una fecha de amor y gratitud por ello. Pero la mayoría se olvida de ello, solo bebe y come y habla mal del otro. Es una pena porque este sería el gran momento de todos para vibrar gratitud y amor por todo. Dejando de lado las diferencias, dejando de lado los problemas, viviendo ese momento como lo hizo el que se sentó a la mesa con sus discípulos. Es interesante cómo logras convertir cosas hermosas en problemas. No te preocupes por nada, hay demasiadas tonterías circulando, demasiadas tonterías. Miren dentro de ustedes mismos, esto debe hacerse ahora mismo. Deja de escuchar tonterías, concéntrate en vivir el momento en que celebras y el nacimiento de Cristo es el cambio de año. Vive el momento, para ti es también el final de un ciclo y el comienzo de otro. Para nosotros es todo lo mismo, nada cambia, pero también es una fecha que el universo ya ha aprendido a considerar como el final de un ciclo y el comienzo de otro. Para que en este nuevo ciclo, hagas como promesas, la mírate a ti mismo, el cambio de comportamiento, el creer sin ver, asegurándote que todo lo que suceda será para tu evolución. Esto es lo que tienes que pedir, llegar a ser seres humanos mejores, más amorosos, más comprensivos, más tranquilos. Porque solo entonces, te estás moviendo en la dirección correcta, incluso si es el paso de tortuga, lo importante es tener la dirección correcta, que es la luz. Así que traten de levantar sus corazones y mentes en estos días, hasta el final del año, disfruten de las energías que están llegando, son intensas y fuertes y ciertamente están agitando las mentes de todos en el planeta. Se abren para recibir estas energías, porque son luz pura y terminan haciendo una gran limpieza en el caminar de cada alma, presentando todo lo que necesita ser visto. No, tu vida no ha empeorado, solo los problemas que has ignorado están surgiendo, pero vas a tener que mirarlos ahora. Y ahí es donde mucha gente no me entiende, y llega la revuelta. Es una pena, si todos en el planeta emanaran amor, Gaia ya habría evolucionado completamente, pero este es un camino que aún aprenderán, la humanidad en su conjunto tendrá que aprender a emanar amor, para que tengan alguna oportunidad de llegar allí, de alcanzar la quinta dimensión. Pero tienes esta conciencia de ello, así que no te deprimas, no te dejes llevar por las burlas, respira hondo. Es como si dentro de tu corazón tuvieras una lámpara, la encienden. Pero es una lámpara muy fuerte, que emana mucha luz a su alrededor. Cierra los ojos y enciende tu luz, eso es todo, golpeará a todos, pero sobre todo, te mantendrá vibrando fuerte. No te dejes llevar, no te dejes llevar por los desacuerdos que surgirán a partir de ahora, todos están desequilibrados, no sabes lo que te está pasando, pero lo sabes, así que depende de ustedes mantener el equilibrio, mantener la luz siendo emanada. No entren en el juego, no se metan en las burlas, no entren en las energías que vendrán a sus hogares. Yo diría que este sería un año de soledad, que sería ideal, que todos estuvieran en su casa mirando a su familia y haciendo su trabajo. Pero sé que eso no será posible, porque te mudas durante todo un año para reunirte en un solo día. Esto no puede funcionar, no hay ningún tipo de conexión que pueda resistir todo esto, pero insistes. Así que está bien, pero al menos ten en cuenta que debes poner las reglas antes que todos, es firme y franco, no quiero ninguna discusión, no quiero bromas,
estas son mis condiciones dentro de mi casa, y haz cumplir tus reglas, la casa es tuya. Y si te invitan, aléjate, no te dejes golpear por algo que no te pertenece, no es tu familia e incluso si es tu familia, no tienes que vivir sus problemas, suficientes tuyos. Emanato en la noche del nacimiento de Cristo, mientras celebras el amor, la amistad, la gratitud, la gloria, cualquier otro sentimiento no representará su nacimiento. Piénsalo, ¿estás teniendo una cena como Él lo hizo y Él emanó solo amor? A pesar de que uno de ellos lo traicionaría, mantuvo el amor en su corazón, sabía cómo hacerlo. Así que si te reúnes en su nombre, actúa como Él, con amor. No con discordia, no con peleas, las peleas son para después. Y en la víspera de Año Nuevo, realmente cerraron muchas cosas. Puedo decir que incluso en el universo no hay tal intercambio de un año a otro, el universo entiende que hay un final de un ciclo y el comienzo de otro. Así que puedes embarcarte en esta idea, que en el momento final, finalices muchas cosas. Es un momento poderoso, te lo puedo asegurar, porque toda la humanidad vibra ese momento. Así que la energía ya está formada, la egrégora está formada. Así que usa este momento para realmente dejar atrás lo que ya no es bueno para ti. Deja todo en el año anterior y comienza el nuevo año, con nuevas ideas y nuevas actitudes. Ya que todo esto es parte de tu mundo, vive intensamente, pero vive con un sentimiento, amor. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.